por la 107.1 www.radiolila.cl, canal 62 TV Cable Pencahue. Hoy día, obviamente, como siempre, con un gran invitado. Ya estamos prácticamente en tierra derecha, a 29 días solamente de que comiencen las elecciones. Y hoy tenemos un gran invitado, como les decía. Él es candidato a Core, es Felipe Durán Martínez, que el otro día también estuvo con nosotros, pero hoy ya de forma más directa. Así que Felipe, bienvenido a Radio Lila, gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Jorge. Estoy feliz de estar en Radio Lila, feliz de poder hablar, conversar contigo y llegar a las vecinas y vecinos de Pencahue. Feliz. Felipe, cuéntanos, candidato a Core. Sí. Vamos a partir con lo más básico. ¿Quién es Felipe Durán? Para que la gente ya vaya conociendo. Un poco de mí. Bueno, tengo entre 50 y 60 años, vamos a decir. Soy una persona que ha vivido la vida ya. Tengo un hijo. Soy de profesión cientista político. Estuve casado, actualmente divorciado. He podido recorrer buena parte de mi país, Chile. Y soy una persona muy idealista, me reconozco como idealista, las personas que aún tienen fe en los sueños, las personas que quieren cambiar el mundo y sin desconocer, ¿verdad?, que uno debe cambiar uno mismo primero, ¿no? El trabajo consigo mismo me parece que es fundamental. Independiente de las circunstancias que cada uno esté viviendo, el trabajo con uno mismo siempre es una herramienta de cambio personal y que se refleja y se irradia también al exterior, ¿no? A nuestras comunidades, a nuestras familias, a nuestros amigos y a todo el entorno. Por lo tanto, es una tarea que va de la mano. Para mí, el equilibrio entre lo interno y lo externo es una cuestión fundamental. Y que te digo, me gusta pasear, me gusta, digamos, en el plano más del pasatiempo es conocer la naturaleza, recorrer, caminar con amigos, con amigas. Me encanta hacer trekking, admiro mucho la música y me gusta también viajar cuando se puede, pero soy mucho de lo social, me gusta mucho conversar, tener amigos, encuentros. Soy muy querendón de la humanidad en general. Creo que uno cuando crece como que siente ese amor que cuando niño a uno le dan, ¿no? De diferente manera. Y uno quiere también compartirlo y volcarlo hacia afuera. Te cuento como anécdota dentro de esto, que ayer estuvimos en el carnaval por La Paz, el quinto carnaval por La Paz, en la plaza de Almas, como me gusta llamarle, de Talca. Plaza de Almas de Talca. Estuvimos en un carnaval por La Paz. Entonces, yo creo que podría decir que soy una persona que quiere cambiar el mundo y tiene algunas herramientas importantes para poder hacerlo, ¿no? Como te decía, soy de profesión cientista político y tengo mucho acercamiento al tema. Así que eso puedo decir de mí. Hay muchas cosas más, pero no sé si quieres preguntar algo más. Felipe, cuéntanos por qué tomar la decisión de ir a este cargo, que es un cargo no muy bien, digamos, no muy conocido por la ciudadanía, sin tomar en cuenta también la importancia que tiene este cargo, que es el que administra los recursos de la región. Entonces, sí. ¿Por qué tomaste esta decisión y por qué quieres ser consejero regional? La tomé porque la verdad que me gustan los desafíos. Encuentro que el gobierno regional es el segundo nivel de gobierno, valga explicar a nuestras amigas y amigos que nos escuchan y nos siguen. En Chile hay tres niveles de gobierno. El gobierno central, que es Gabriel Boric, sus ministros, ¿verdad? Las seremías en las regiones corresponden al gobierno central, que se llama, o al gobierno nacional. Después está el gobierno regional, que es el que tú mencionas y el que estamos hablando ahora, el gobierno regional, que es para toda la región del Maule en este caso, las 30 comunas, gobernadora Cristina Bravo y elecciones también de gobernador o gobernadora el próximo 26-27 de octubre, junto con consejeros regionales, junto con concejales, junto con alcaldes. Y por último el nivel más local, ¿no? El nivel de gobierno local, que tiene que ver o es directamente las municipalidades. Esos son los gobiernos locales. Entonces, creo que hay que hacer un poco de justicia a la configuración general del gobierno en Chile, porque todo se va para el gobierno central o para el gobierno local,
¿no? O es la MUNI o es el gobierno de la moneda de Boric en este periodo. Pero poco se habla del gobierno regional. El gobierno regional tiene buen presupuesto para trabajar, pero es muy desconocido, como tú dices. Los CORE, la función del consejero regional es muy desconocida. Y la figura de trabajo que desarrolla el gobierno regional, yo en general tengo harto que puedo aportar en el sentido de ponerlo al día al gobierno regional. Ponerlo al día en términos como mencionaba recién. O sea, hay un rol al cual está llamado un gobierno regional y que hay que desarrollar completamente. A mi juicio, el gobierno regional está muy en pañales en cuanto a su forma de trabajar hacia la comunidad, pero también en el conocimiento de la comunidad hacia lo que es su gobierno regional. Mucha gente no sabe ni dónde está ubicado, ni qué es lo que hace el gobierno regional. Entonces todavía está en una esfera muy microscópica de algunos sectores, algunas organizaciones que conocen esto y que tienen alguna cercanía con uno u otro core, que conocen a la gobernadora en este caso, que han visto algunas inauguraciones, ¿verdad? Algún trabajo tangible, visible, y que, bueno, es el gobierno regional, pero no se tiene una mirada política del gobierno regional. Y los gobiernos regionales tienen una vocación autonomista por definición. Del minuto en que se eligen los gobernadores regionales, desde el 2021, hay una vocación, una mirada, un afán de que la región resuelva sus propios problemas. Entonces, que la región resuelva sus propios problemas supone también algún tipo de fricción con el gobierno central y también requiere acuerdos y trabajo directo con los gobiernos locales, los gobiernos comunales. Por lo tanto, para mí, eso es parte de la discusión en esta fase de candidatura y por eso digo, me gustan los desafíos, porque encuentro desde este diagnóstico muy acotado de que al gobierno regional le falta mucho desarrollo todavía. Y te voy a dar un ejemplo más. Cuando la gente quiere entrar a la página del gobierno regional del Maule, que decimos es goremaule.cl, se encuentra con, por ejemplo, ítems como Circular 33, como FRIL, como FNDR 8%. Eso no es un lenguaje amigable para la gente. ¿Qué va a saber, qué va a entender la gente de esas siglas? Parece fórmula química, FNDR al 8%, ¿no? Un químico. Es como cuando uno habla con... Un remedio. Este caso, cuando habla con un bombero o habla con un carabinero. Pasó un 10-4 en tal sector. Claro. ¿Qué es lo que es un 10-4? ¿Qué es eso? La gente Claro. normal, o sea... ¿Qué es eso? Entonces, yo creo que ahí hay una crítica de fondo y que es también en el lenguaje, en términos comunicacionales, el GORE está muy encriptado. O sea, hay muy poca gente que entiende lo que es un FNDR, que entiende lo que es un FRIL, que sabe para qué es la circular 33. ¿Yo qué pondría? Bueno, esto es casi como para candidato a gobernador, no para candidato a core, pero igual lo voy a mencionar. Algo más amigable, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos de fondos concursables, cosa que es discutible para mí, pero lo podemos avanzar pronto, debiese ser fondo de la salud, fondo de la educación, fondo para la vivienda y todos los ítems en lenguaje claro, porque la gente con esas claves, con esas consignas se siente marginada de el proceso del gobierno regional. El gobierno regional es para todas, para todos y para un montón de necesidades pendientes. Así que por eso me decidí a ir como consejero regional, además porque logré, fíjate, dentro de este proceso evolutivo, digamos, personal, logré dar con el Partido Acción Humanista. Yo voy por el Partido Acción Humanista, de hecho soy el único candidato de Acción Humanista en la región. Y estas ideas humanistas van en la dirección justamente de que las personas estemos en primer lugar, ¿no? Pero no solamente en un bienestar material, que es muy necesario, por cierto, pan, techo y abrigo, por supuesto, pero también apuntamos hacia un bienestar interno, hacia un bienestar anímico, emocional. Yo te contaba fuera de micrófono, y lo voy a decir ahora, en el vehículo en que yo venía viajando, el colectivo Semencahue desde Talca, una señora contaba la tragedia de que el papá de su hijo se suicidó y que el niñito de 4 años pregunta por su papá, el muchacho tenía depresión, etcétera. Eso genera un impacto en un niño de 4 años, genera un impacto en una madre, genera un impacto en una comunidad. ¿Y cuánta gente no está pasando por lo mismo? ¿No? La gente sufre un problema determinado en la vida diaria, unos lo superan, otros no lo superan,
Pero ¿dónde está el lugar, el espacio, para que la gente vaya a tener algún tipo de contención, orientación, apañe? No hay espacios, ¿no? Entonces ahí viene una de las propuestas que yo planteo como candidato al Consejo Regional, que después la podemos conversar, pero que tiene que ver con justamente atender las necesidades humanas internas de las personas, no solamente las necesidades que se ven en lo material, sino que las necesidades que cada uno lleva por dentro, ¿no? Conflictos de repente no resueltos en la vida de uno, después empiezan a repercutir, empiezan a golpear esa puertita de la mente, y empiezan los problemas, y necesitamos mucha ayuda, pero de políticas públicas, ¿no? Yo creo que ese tiempo en que cada uno se la arreglaba como podía, ya pasó. Necesitamos volver a la comunidad, necesitamos volver al grupo, necesitamos volver a encontrarnos, necesitamos contratar profesionales que trabajen estos temas, profesionales de la psicología, que hagan acompañamientos permanentes a las personas que han tenido algún tipo de conflicto, de drama, de tragedia grave en su vida. No pueden quedar desamparadas, porque ya no basta con las religiones, que cumplen su papel, ¿no? Un rol importante. Pero es que ahora estamos en una vereda más allá, más profunda. Además, sin olvidar que vivimos en una época tan convulsionada, donde tú ves en las noticias que los bombardeos, que los bombardeos, que los bombardeos. Pues esas cuestiones para enfermar de la cabeza a cualquiera. Así que ahí van las prioridades, dicho muy brevemente. Felipe, vamos a hablar entonces un poquito de tu rol como core, si hipotéticamente obviamente Ajá. sale electo. Sí, sí. Felipe, cuéntanos un poquito, vamos a ir por área, vamos al área de cultura. ¿Qué es lo que, en qué inyectaría recursos, cómo trabajaría Felipe Durán para apoyar el área cultural? Bueno, es muy importante recordar que dentro de esta fórmula química que le llamé yo, Ujú. que es la sigla del FNDR 8%, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, significa, una parte del presupuesto de esa área se divide entre lo que es deporte, lo que es el área social y lo que es cultura. Entonces, lamentablemente, Jorge, y digo lamentablemente porque esto debiese ser, a mi juicio, una política del gobierno regional regular y establecida, ¿no? Una política de desarrollo cultural, no solamente de presentaciones, sino que un desarrollo cultural a través de talleres bien establecidos, regulares, permanentes, de artes, de cultura, de expresión cultural. Hay tanta expresión cultural en los campos, en las ciudades, hay tanto poeta, hay tanto cantor, y, y nadie sabe cómo poder potenciar eso. A lo mejor esa persona quiere desarrollar un disco, un demo, no sabe cómo, no se siente apoyado. Bueno, lo mismo pasa con el deporte. Entonces, de ahí yo impulsaría como core totalmente la iniciativa de las comunidades, de las organizaciones, para primero enterarse que existe este fondo, ¿no? Que existe este FNDR 8% que se puede postular. Es cierto que el GORE pone en su página web los plazos, pone cuándo se van a lanzar los proyectos, es verdad. Pero no es suficiente porque muchas organizaciones y muchas personas se quedan fuera de eso. Sin olvidar que hay organizaciones culturales que pertenecen más al ámbito de, un ámbito digamos más, ¿cómo llamarlo? Antisistema, vamos a decir, donde no están muy dispuestos o dispuestas a involucrarse con fondos del Estado, por la razón de que la discusión interna de esas organizaciones culturales establece que en la medida que yo me vinculo con fondos del Estado, en este caso el gobierno regional, tengo algún tipo de compromiso político. Cosa que yo creo que no es así, pero Mira, respeto el hay cosas concepto que del... son así, porque ¿Sí? por ejemplo nosotros mismos, como agrupación cultural, Radio nos- comunitaria, por sí, cierto. nosotros tampoco postulamos a un core, no a un FNR, porque realmente al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una marcha folclórica, algo que tenga que ver, un espectáculo, Ajá. ¿entiendes? Y eso es una plata que tú tienes que rendir, es una plata que tú tienes que gastarla en ese espectáculo, sacarte la mugre un mes, 2 meses, armando el espectáculo,
para que después vengan los mismos consejeros regionales que autorizaron esa plata a sacarse fotos, hicimos esto otro, ¿ah? Y después termina el espectáculo. ¿Y cuál es la ganancia, digamos, aparte de las ganancias? Claro, es una ganancia cultural hacia la comunidad, pero hacia la agrupación que se sacó la mugre más de un mes trabajando. Claro. Porque no podéis vender, no podéis cobrar una entrada, no pueden Claro. autofinanciarse. Claro, eso no es muy cómodo para las organizaciones, porque en este ejemplo práctico real que tú nos das, y por eso yo hablo que debiese discutirse en el Consejo Regional, discutirse políticamente cómo el gobierno regional llega a las comunidades y llega a las personas. Creo yo, en mi opinión, no es la única forma hacerlo a través de presentación de proyectos concursables. Primero, por lo que decíamos al principio, por lo complicado que es levantar un proyecto, que no todos saben levantar proyectos, que tienen que pedir ayuda para que le ayuden con el proyecto, que además en algunos casos tienen que tener cercanía con un core, cercanía con la gobernadora. Entonces, la cuestión no puede ser así. Debiese ser una discusión más a fondo para establecer formas. Hay otra manera de trabajar del gobierno regional que es a través de los convenios de programación. Entonces, yo voy mucho más por esa idea. Un convenio de programación donde exista financiamiento regular a organizaciones culturales, regular, digamos, un año entero. Por supuesto que eso tiene que ir con una evaluación, pero yo tengo plena confianza en las organizaciones culturales, comunitarias. Tengo plena confianza en que hacen un trabajo ejemplar, hacen un trabajo honesto, hacen un trabajo muchas veces desinteresado. Entonces, merecen un financiamiento. El problema es la resistencia de los otros colegas, voy a decir, colegas core o colegas de la otra fuerza, ¿no? Que en democracia me parece súper bien que existan y que discutamos, pero que la gente entienda. No es lo mismo postular a proyectos concursables con rendiciones y tal, a que exista un financiamiento programado, ¿no? A través de convenios entre organizaciones y el gobierno regional. Porque de esa manera el gobierno regional estaría así financiando un trabajo permanente, estable. Porque, a ver, pongamos el caso. Cuando hablamos de deportistas, la mayoría de los deportistas se quejan de que tienen que arreglárselas por sus propios medios, que no hay apoyo del gobierno, ni local, ni regional, ni central. Bueno, algo de apoyo hay, pero siempre es insuficiente. Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué es lo fundamental del deporte? Que me voy a ir un poco atrás, que el Chino Ríos sea el número uno, tenista número uno de Chile, que es un orgullo, por cierto, o, porque también puede pasar simultáneamente, aprovechamos ese tremendo potencial que hay en Chile para el tenis, porque siempre hay buenos tenistas, veo yo, y no fundamos una escuela por comuna, fíjate, una sola escuela por comuna de tenis, pero que funcione, que no sea una cuestión que el próximo mes ya no está, ¿no? Como esto del espectáculo que tú me mencionas, el ejemplo, muy bonito que hay un espectáculo, muy lindo que esté, muy bien que esté financiado, pero ¿qué le queda a las comunidades? Yo prefiero que existan talleres. Insisto, no es excluyente, puede haber espectáculos, pero voy más a la cosa permanente, regular. Entonces, si la persona, el niño quiere hacer un taller de pintura, quiere hacer un taller de instrumento musical, quiere ir a una escuela de tenis, no solamente de fútbol, pueda existir un financiamiento regular y permanente para eso. Que en la práctica es una forma de pasajera, ¿no es cierto?, perentoria, pasajera, que se va y es para algunos nomás, para algunos destacados sobresalientes, versus o además de una escuela que realmente aproveche los talentos, tanto en lo cultural y artístico como en lo deportivo, fíjate. Entonces, en vez de un FNDR concursable como único mecanismo de financiamiento, debiese el gobierno regional discutir, y en eso yo me comprometo, a llevar esta voz y discutirla en el Consejo Regional. Abramos otras formas de apoyo desde el gobierno regional, formas más estables, más permanentes, más seguras. Dos ejemplos para terminar este puntito, si es que no quieres preguntar más, pero no hay una biblioteca regional en el Maule. No hay una biblioteca regional. Hubo un problema entre la Municipalidad de Talca, el gobierno regional, años atrás, y no hay biblioteca regional en Talca ni en ninguna otra comuna del Maule. Eso es impresentable desde el punto de vista cultural, educacional, ya que me hace esa pregunta importante. Tiene que haber una biblioteca que funcione en forma permanente a cargo del gobierno regional.
El Teatro Regional del Maule, tremenda crisis el año pasado. Tremenda crisis. Se les cayó el financiamiento, ¿no? 900 millones de pesos quedaron en el limbo porque la Contraloría encontró que el proyecto estaba mal presentado, tuvo una serie de observaciones, se cayó el financiamiento para el Teatro Regional del Maule, los trabajadores pasando apuros, la directora ejecutiva no había dónde sacar la plata. Esas cuestiones tienen que ver con definiciones estructurales de cómo el gobierno regional se hace cargo de ciertas instancias culturales básicas. Yo ahí donde discrepo un poco con el tema del teatro regional. Adelante. Discrepo en el tema de que el Teatro Regional del Maule, si bien es financiado por el gobierno, parte del gobierno y parte del municipio. Sí, está fraccionado. Es financiado. Sí. ¿Cómo me explicas tú que tenga que ir a pagar 25 o 30 mil pesos una entrada para ver un espectáculo de calidad? Porque los espectáculos Claro. que dan gratis son los de menor, sin demerecer los artistas, pero son de menor calidad. Pero si yo quiero ir a ver un espectáculo de calidad, Un ballet, una 30, ópera. 40, 50 lucas. Claro. Sí, el problema, fíjate que hay dos modalidades. En el Teatro Regional de Maule hay un financiamiento para espectáculos propios, que son producidos por el teatro, con el personal del teatro, los profesionales, los músicos, en fin. Pero también hay otros espectáculos que son, digamos, que subcontratados, ¿no? Que traen un artista, no sé, el Bombo Fica, traen a un artista de fuera que presenta algo en el teatro regional y que el teatro regional solamente pone la infraestructura, ¿ya? Facilita las instalaciones en el fondo. Es que Entonces, ¿sabes cuál es el problema? ahí es más caro, en ese sentido, es ¿sabes más el caro problema? ese tipo de espectáculo. Si un artista regional quiere hacer un recital en el teatro regional, quiere hacer un espectáculo en el teatro regional, no hay espacio, porque se lo tienen arrendado al Bombo Fica, a estos Claro. artistas. A mí me encanta el bombo, pero No, pero sí, a mí también me encanta, pero claro, pasa pero eso. sí, no, es que estamos hablando, estamos Pasa analizando, eso está muy bien. Es que a eso va, fíjate que ocurre lo mismo que con la televisión, con el rating, la Televisión Nacional de Chile. Funcionan en base a criterios de mercado. Entonces, el criterio de mercado dice que cada uno se autogestiona. Entonces, si cada uno se autogestiona, tanto el canal público, entre comillas, como el Teatro Regional del Maule, regional también lo podríamos poner en cuestionamiento, pero digamos que sí. Tienen que generar sus propios recursos, porque no hay un financiamiento permanente. Entonces volvemos al mismo punto. Por eso te digo, o sea, ellos tienen financiamiento, digamos, del CORE, y no son pocas lucas, y financiamiento municipal. Entonces, si yo como artista, se supone que esos son parte también de mi impuesto y tengo todo el derecho como ciudadano, y como artista, voy a pedir el teatro regional y no hay fecha, no hay o te lo arriendan. Claro. ¿Cachai? Entonces, ¿dónde está este peso, digamos, de yo soy artista regional, vivo aquí, es mi teatro regional? Chuta, es como decir, voy a ir a la municipalidad y me están cobrando el chapa entrar a la muni. Claro. Es que eso es parte del problema, Ujú. Jorge. El problema es que no existe una política de Teatro Regional del Maule, porque si hubiera una política estaría establecido cuál es el financiamiento, cuál es el sistema de informe o de auditorías para ese financiamiento, cuál es la parrilla programática, qué contenidos mínimos debiera haber en el Teatro Regional, porque justamente debiese haber un espacio por ley, por definición de política, un espacio para artistas regionales, por ejemplo. Debiese existir una réplica de lo que existe con la ley de la música chilena. Tuvieron que obligar a los distintos medios, sobre todo los masivos, porque las comunitarias siempre han tocado música local. Los medios Pero, comerciales, pero las radios comerciales, por ejemplo, obligarlas por ley a que toquen un 25% de su programación de música nacional. ¿Funciona? Funciona. ¿Es un buen aporte esa ley? Es un buen aporte. Entonces, se podría replicar eso en la parte artística, y yo no encuentro toda la razón, porque muchas veces, a ver, voy a hablar los ejemplos de Talca. Cuando se hacen estos festivales masivos, la fiesta de la independencia, la fiesta del chancho, no hay una discusión de qué artistas locales podemos llevar para allá. Hay decisiones administrativas. Bueno, el alcalde es elegido, está ahí, tiene el poder, lo sabemos, lo aceptamos. Pero no hay discusiones democráticas de
no hay espacios tampoco para todos los que quieran estar. Porcentaje de artistas locales. No hay porcentajes mínimos, entonces ahí hay mucho que avanzar. Entonces, cuando nosotros vemos la discusión desde este punto de vista del convenio de programación, más que el proyecto concursable, creo que el convenio de programación nos lleva a definiciones políticas necesarias para tener, uno, un teatro regional del Maule que sea realmente regional, desde el punto de vista de la ejecución y desde el punto de vista de la propiedad o de la administración, porque en este momento el teatro regional no es ni regional ni municipal, también participan en el directorio universidades, pero no ponen financiamiento. Finalmente está a cargo de un directorio que es una corporación de amigos del teatro. Entonces, tú no ves una institución sólida que se haga cargo del Teatro Regional del Maule. Es más regional el teatro de la Utalpo. Por ejemplo. Es más regional porque abre más espacio a los artistas Sí, regionales. sí, es súper discutible todo eso. Entonces, creo que hay que avanzar a tener políticas claras, definidas. Y esas políticas se tienen que discutir en el Consejo Regional. ¿Ya? No solamente discutir, cuando tú pones la sesión del Consejo Regional, se discuten sobre proyectos fundamentalmente, pero no se discute lo que está antes del proyecto, no se discuten las grandes ideas que nos van a permitir organizar la política del gobierno regional para tener financiamientos equitativos, porque hay mucha gente que se está quedando sin financiamiento, que es gente del Maule. O sea, no podemos establecer que los que algunos se ganen proyectos, se ganen asignaciones directas y otros queden fuera, porque es un gobierno regional para todos. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que avanzar, y lo digo no porque el gobierno regional o porque la gobernadora los quiera dejar fuera a propósito, lo digo porque es un sistema que finalmente es para el que concursa, y no sabemos que no todos concursan, y cuando concursan, los que concursan, muchos se quedan fuera. Entonces, eso para mí debiese cambiar. Yo comprometo mi voz en ese sentido para democratizar el tema y organizar de otra manera las políticas. De rumbo, por supuesto, de la cultura, vamos a migrar inmediatamente a uno de los temas muy, muy delicados que por años ha sido cuestionado, sobre todo en la región del Maule, es el tema de salud. El tema de salud ha sido complicado. Sabemos que Talca siempre sale airoso ahí con el tema. Y vamos a hablar de Talca porque Talca tiene una gran problemática, que en Talca está, por ejemplo, el Hospital Regional del Maule, sí, pero Talca no tiene hospital propio. Sí. Sí, ese es un tema que se ha puesto hartas veces en la discusión del Consejo Municipal de Talca. Se propone que Talca tenga su propio hospital. No basta con los CEFAM que hay. De hecho, los vecinos del sector de la Florida hace muchos años que vienen reclamando un nuevo CEFAM para la Florida. Los CEFAM de la comuna de Talca están muy sobrepoblados y por lo tanto la inversión en salud, y en términos de un hospital propio para Talca, que descongestione un poco el hospital regional, que es para todo el Maule, es una necesidad urgente. Yo lo refuerzo eso, no solamente los datos y estudios oficiales que existen, o los estudios de las universidades, y la opinión pública en general, dice que la educación, la salud y la seguridad son las tres prioridades más grandes que uno se encuentra en la calle cuando uno pregunta. Yo, como parte de mi campaña para consejero regional, hago una consulta ciudadana. ¿Cuáles crees tú que deben ser las 5 inversiones, las 5 prioridades de inversión del gobierno regional? Y la respuesta, porque ya tiré los primeros gráficos, el primer gráfico de las primeras 323 respuestas, fíjate. En este orden: educación, salud y seguridad. Después viene el agua potable, después viene la vivienda o los centros culturales. Ahí están muy cerquita. Entonces, ¿qué me dice eso? Que la pregunta tuya de la salud sí tiene que ver con el gobierno regional del Maule. Porque uno está acostumbrado a pensar en el gobierno local. ¿Qué hace la municipalidad de Talca? ¿Qué hace la municipalidad de Pencahue respecto de la salud? ¿O qué hace el gobierno de Gabriel Boric respecto de la salud? Pero nadie pregunta qué hace el gobierno regional respecto de la salud. Entonces, tiene que haber una participación mucho más influyente del gobierno regional en solucionar los problemas de la salud. Tiempo atrás existió, gracias a un convenio de cooperación, de transferencia, un convenio de programación, como menciono, hubo una iniciativa que permitió operar de la cadera a aproximadamente 1.000 personas
y pudieron salir de su problema con financiamiento del gobierno regional. Entonces tenemos que volver a eso, tenemos que volver a los convenios de programación y trabajar en esa línea atendiendo los problemas más urgentes. Ahora, ¿cómo se define si lo que es más urgente es el nuevo hospital para Talca con financiamiento del gobierno regional o un nuevo hospital en otra comuna del Maule? Es una discusión que es más complicada, pero hay que darla de todas maneras, ¿no? Lo mismo los problemas de conectividad. O no sé si quieres seguir en el tema de salud, No, Jorge. si vamos con el tema de conectividad. Conectividad. Porque era una de las preguntas que quería hacerte, porque muchos han escuchado el querer hacer un puerto aquí en la región del Maule, por una necesidad, porque tenemos un paso internacional, el cual puede aliviar bastante el tema de transporte. Y lo más factible que se ha hablado siempre es de hacer un puerto en Constitución. ¿Qué opinas de eso? Sí, mira, yo estoy de acuerdo. Yo creo que teniendo los cuidados del impacto ambiental para construir un puerto nuevo, teniendo todas esas prevenciones de no arrasar con la flora y la fauna, eso es una prevención súper importante y necesaria. Estaría de acuerdo, porque eso responde a una mirada más local, lo que mencionaba antes. La región tiene que ver también por sus propias necesidades, la región del Maule. No mirar a Santiago en todos los temas. O sea, hay que tener autonomía y eso es parte de la autonomía que debiese gestionar el gobierno regional a través de la discusión del Consejo Regional. Porque a mí me extraña mucho, ¿por qué? Debe haber la respuesta, pero yo no la conozco. ¿Por qué durante un tiempo el paso Pehuenche estuvo abierto y entraron muchísimos turistas argentinos a la región y ahora el paso pasa más cerrado que abierto? Yo no entiendo por qué no se trabaja con una mirada regionalista de integración con el pueblo argentino de la zona, ¿no? Transfronteriza. Todos los pueblos transfronterizos hacen integración propia, porque lo que decida el gobierno central poco les influye, poco les ayuda en muchos casos. Ellos ven por su propia integración, la integración de los pueblos. Yo creo en eso. Yo creo que la región del Maule debiese integrarse con la zona de San Rafael, con la zona de Malargüe en Argentina, y por supuesto, además de ser un puente de comunicación, ¿verdad? Las carreteras, el puerto Constitución, si se construyera, serviría para ese flujo de transporte, de mercancía, yéndome, ¿verdad?, a lo que es el Mercosur, las mercaderías que funcionan desde Brasil, de Paraguay, de Uruguay, Argentina, a través de los pasos de acá, las carreteras en el Maule, el puerto. Sería una medida afortunada para la integración regional, pero hay que tener una intención, ¿verdad?, de trabajar con los vecinos. Hay que tener una definición política. Nosotros nos queremos integrar, ¿no? Queremos superar las barreras de la cordillera. Así que eso por ese lado de la pregunta. Ahora, a mí me parece que la equidad territorial es fundamental. O sea, no podemos tener situaciones de que en los campos, y ya que vienen los tiempos de elección, solamente la gente que tiene vehículo propio, en buenas condiciones, 4x4, en zonas más apartadas, pueden ir a votar a las elecciones porque tienen la movilización y pueden llegar a los colegios para votar. Debiese haber transporte público garantizado para todas y todos en amplio horario. Allá en Talca hay problemas del transporte público severo. El transporte público no funciona después de las 20 horas, ¿no? Entonces la gente que se quiere mover desde el centro a sus sectores de vivienda ya no hay micro. Y la micro dice, es que ¿por qué vamos a ir si nadie se sube? Y el vecino y la vecina dice, ¿por qué voy a salir si no pasa la micro? ¿No? Entonces hay un círculo vicioso que estoy seguro que pasa en todo el Maule, que tiene que ver con un sistema de transporte público que es un híbrido, ¿verdad?, entre el privado y el público, donde el privado desarrolla el servicio, pero el privado ve por su ganancia. Y si no ve que hay ganancia, entonces disminuye la frecuencia del transporte. Sin olvidar que los colectivos en las ciudades más grandes son muy abundantes, por lo tanto se genera un atochamiento. ¿Qué decide el vecino? Pucha, espero el colectivo, espero la micro, o mejor me compro mi auto. Se compra el auto. Entonces vemos que la venta de autos aumenta en un 20% del año pasado a este año en Talca. Entonces, si tienen más autos en las calles, hay más congestión, entonces nadie le pone el cascabel al gato. Y esto debiese ser una planificación estratégica del gobierno regional.
el gobernador o gobernadora debiera tomar, junto al consejo, ¿verdad? Debiera tomar a los alcaldes y alcaldesas y discutir el problema, pero de manera integrada, ¿no? Es lo mismo que pasa con las ciclovías. Yo no saco nada con construir varios kilómetros de ciclovías si no están integradas unas con otras. Si no tengo una ruta segura que me lleve en bicicleta de un punto lejano a otro, entonces no saco nada que sean trocitos bien hechos, bonitos, pero interrumpidos. Tiene que haber un pensamiento estratégico regional, tiene que haber consejero y consejera con esa mirada, ¿no?, de la región completa y que aborden estos problemas de conectividad, de transporte público, como lo que estamos mencionando, entre varias otras necesidades. Hablamos de salud, hablamos de seguridad, no hemos hablado de seguridad pública. Seguridad, sí, importante porque en esta Tema que consulta... está bastante de moda. Sí, sí, mira, fíjate lo primero, la prensa central, la prensa más poderosa, ¿no?, la que tiene más plata, la que tiene más intereses, todos los santos días nos muestran en los canales nacionales que la delincuencia, la seguridad es lo primero. Yo comparto, la seguridad es importante, hay delincuencia, pero eso también tiene que ver con problemas estructurales del modelo económico de Chile, ¿no?, del modelo vigente. No es solamente un problema de que sea malo el delincuente. Ahora, yo me preocupo también por el otro lado. Pero te decía de la encuesta. Es la tercera preferencia de prioridades de la gente que yo le he preguntado durante la campaña. Desde el 30 de agosto al 26 de septiembre recién pasado, esas son las tendencias. En primer lugar la educación, en segundo la salud y en tercero la seguridad. Por lo tanto, no es correcto decir que lo único que le importa a la gente es la seguridad. Le importa sí, pero no en primer lugar. Pero para hablar de eso desde un abordaje un poquito más integral, ¿cuáles son los planteamientos? Los planteamientos son, no basta, porque eso ya se está haciendo, y con financiamiento del gobierno regional, que es necesario, ¿no?, financiar más vehículos policiales. Hace poco entregaron alrededor de 100 vehículos policiales extra, ¿no? Se financió un carísimo programa, 2.000 y tantos millones, para un nuevo cuartel de la PDI aquí en el Maule, con fondos del gobierno regional. Y eso está bien y yo no lo cuestiono. Pero ¿cuál es el trabajo que nosotros como Acción Humanista, como consejero de Acción Humanista, en relación a la participación ciudadana, no solo lo que queramos nosotros, en relación a la participación ciudadana, qué es lo que nosotros queremos desarrollar en este tema de la seguridad? No solamente evitar que el delincuente asalte, que robe y todo lo demás, con más policía. Esa es una patita. La otra patita tiene que ver con cómo reparamos a la persona que ya fue víctima del delito. Y eso mucha gente me lo ha comentado. ¿Quién se preocupa de los derechos humanos de los que son asaltados, robados y lo demás? Entonces yo una vez discutía con un caballero, no discutía, pero le hacía ver cosas, él me hacía ver cosas a mí, y yo rescaté eso. Yo dije, es cierto, ¿qué hace el Estado de Chile por las víctimas de la delincuencia? Pero no solamente la delincuencia, la gente que se siente insegura porque su pensión es tan pequeña que no le alcanza para llegar a fin de mes. La gente que se siente insegura porque tiene a su hijo estudiando en la universidad, que es cara, que no alcanzó gratuidad. Afortunadamente ahora hay gratuidad gracias a la Bachelet. Si me falta el trabajo, ¿cómo va a terminar su carrera? O sea, hay factores de incertidumbre múltiples. No estamos hablando de un problema de seguridad solamente por el delincuente. Hay muchísimas causales. O sea, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa reparar. Porque la persona que ha sido víctima de un abuso, de un maltrato, y cuando digo abuso y maltrato me refiero a todo tipo de abuso y todo tipo de maltrato, esa persona tiene derecho, en mi opinión, tiene derecho a tener un espacio de atención sostenida en el tiempo hasta que ya no haga falta. O sea, no puede quedar un niño traumado por un evento de la vida, un joven traumado, una mujer dueña casa, una persona mayor traumada por una agresión, por un maltrato. Hay tantas desgracias que pasan en la vida. Necesitamos asumir la sanación de las personas con dineros públicos, con políticas públicas, poniendo primero el bienestar emocional, anímico, la salud mental de la población. Es prioritario. Si ponemos ese tipo de atención, vamos a estar segurizando a la población. Porque una persona que está insegura y sale con terror a la calle
es parte del problema de la seguridad. Bueno, y vamos al punto más importante que sale en esta encuesta, que es la educación. ¿Desde qué punto, cómo apoyamos, cómo invertimos en educación? Recordar que la educación ya prácticamente ya comienza ya luego la fase 2 Sí, los SLEP. de la desmunicipalización de los colegios. Sí. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál va a ser el rol importante ahí del CORE en este proceso nuevo? ¿Qué va a pasar con los, yo me preguntaba, qué irá a pasar con los municipios? Que hay muchos municipios, por ejemplo, que tienen deudas a estos colegios, a educación, a los colegios, Sí. municipios, alcaldes que están encalillados con educación, que ha sido plata malgastada y que están en un hecho. ¿Qué irá a pasar con eso? Sí. Fíjate que es una buena instancia el traspaso a las SLEP, las agencias locales de educación, que dependen del Ministerio de Educación, tras una reforma legal que también se hizo en el gobierno de Bachelet. Depende, o sea, una de las exigencias que hacen las SLEP a los colegios, a los municipios directamente, es que estén al día con las deudas. Como tú dices, esta nueva administración no va a tomar colegios cuyas municipalidades estén endeudadas. Entonces ahí tienen un punto muy difícil, pero necesario, creo yo, de que efectivamente se saneen las deudas. Entonces eso es tarea de las administraciones municipales, locales, acá en el Maule, de poner al día todo eso. Y fíjate que no solamente en deuda, sino que también hay cuestiones y problemas con las obras, con los edificios de los colegios municipales, que en algunos casos no tienen la recepción de obra al día, por ejemplo, la recepción de obras municipal, por algún problema. Entonces, existen financiamientos del gobierno regional para los DAEM, los Departamentos de Administración Educacional Municipal, DAEM, que están en todas las comunas, y esos DAEM no pueden postular a proyectos del GORE porque tienen problemas administrativos de papeleo, de falta de permiso, de que no han entregado la obra oficialmente, problemas de ese tipo, porque también el gobierno regional les exige que tengan los papeles al día. Entonces, ¿y qué dicen los DAEM? No tenemos profesionales que puedan poner al día esto porque es una pega enorme. Es una pega hasta histórica. ¿Quién era alcalde cuando se entregó este edificio para colegio, por ejemplo? Va a pasar lo mismo con la deuda, van a decir, no, porque yo no estaba cuando quedó esta deuda. Ese es el O sea, problema. lavarse las manos. Ese es el problema. Entonces, tiene que haber equipos profesionales contratados que trabajen, que puedan ganar al día todo lo que hay que poner al día. Y eso depende de las municipalidades. Y si hay que tener fondos adicionales para hacerlo, bueno, que existan los fondos, pero que se regularicen los temas para avanzar de una buena vez, pero con la prevalencia de la educación como una necesidad fundamental. Fíjate que yo no quiero criticar lo que ha hecho el gobierno regional actual, con la gobernadora Bravo, en términos así términos estrictos, sino que sin embargo, quiero hacer una comparación. Yo lo que veo mucho en terreno es la inauguración de plazas públicas, de sedes vecinales, que, insisto, son necesarias. Pero yo digo, ¿es eso lo más urgente que hay en el Maule, en las comunas, en los territorios? Porque pareciera ser que es suntuario. Insisto, es necesario. Pero da la idea como que el gobierno regional financia cuestiones de tercer orden, que son necesarias, pero que igual una plaza son millones que se invierten, pero es que resulta que no tenemos resuelto el problema de la educación y no tenemos resuelto el problema de la salud. Entonces yo creo que hay que discutir también en el Consejo Regional cuáles van a ser las prioridades y cuál va a ser el sistema del gobierno regional del Maule para desarrollar políticas que nos permitan sacar adelante las necesidades fundamentales. Y a lo mejor avanzar también en sedes vecinales, avanzar en plazas públicas, pero corrigiendo los problemas de la educación y de la salud como algo urgente, porque cuando tú tienes la salud y la educación resuelta en una región, tienes más gente preparada para solucionar los problemas de manera rápida. Si no tenemos una educación, si no tenemos una salud que funcione bien, porque esa queja viene de años, pues, y es nacional además.
yo llamo al gobierno regional, no solamente el del Maule, sino que todos los gobiernos regionales de Chile, a tomar su rol, a empoderarse en las regiones y realmente desarrollar políticas que sean de largo plazo, sostenidas en el tiempo. Entonces, que la gente no vea al gobierno regional como un actor secundario, que no sepa qué funciona, no sé lo que hace el CORE, no sé dónde queda el gobierno regional, qué es lo que hará el gobierno regional, cómo se postula a un proyecto, qué es esto del FNDR, qué es esto del FRIL, qué es esto de la Circular 33. No, que se sepa que el gobierno regional asume la educación, asume la salud en esta y en esta área, y lo hace bien. Y si no lo hace bien, se discute para corregirlo, ¿no? Pero hay un rol al cual está llamado, a mi juicio, el gobierno regional, pero particularmente el Consejo Regional, de poner estos temas en la discusión, de poner estos temas en la palestra. No como que el gobierno financia algunos proyectos de distintas áreas, más o menos me entero, veo la obra, está bien, pero el gobierno regional es tan relevante como el gobierno local, como la municipalidad, como el gobierno central. No es solamente una institución que tiene fondos, ¿verdad?, para financiar contraproyectos, que algunos postulan y la mayoría, la inmensa mayoría no lo hace, ¿no? Como que fuese un banco que presta plata, ¿no? No puede funcionar únicamente en esa dirección. Tiene que haber mecanismos de participación democrática, por ejemplo, como el que desarrollé en la campaña, que perfectamente se podría desarrollar a mayor escala, y consultar a las vecinas y vecinos del Maule cuáles son las prioridades que se deben atender de manera urgente. Y salir, ¿verdad?, a trabajar a la par, y esa es otra discusión, para que no se choquen las responsabilidades, los roles de las municipalidades, el gobierno central, el gobierno regional, sino que funcionen en armonía, ¿no? Que no haya una doble intervención, sino que haya una coordinación perfecta entre los tres niveles de gobierno y se puedan solucionar con las platas del gobierno regional aquellos temas pendientes que son más urgentes. Felipe, para ir terminando, ya estamos, pasó volando la Paso hora. volando. Eh, bueno, te voy a dejar el micrófono para que le diga a la gente por qué tiene que votar por ti, des tu número, tu letra, y por supuesto para que te acompañen en esta carrera. Muchas gracias, Jorge. Estamos C100 corriendo. es mi letra, C100. Eh, Soy el primero de la lista de la papeleta de los core. Va a ir la lista C, Acción Humanista, Felipe Durán Martínez, C100. Está el compañero Leonel Valdés, que va como independiente de Acción Humanista, y luego vienen los compañeros del Partido Comunista. Llamo a votar por Felipe Durán, mi persona, ¿no? Desde el punto de vista de la participación ciudadana, para que sean ustedes parte de este proceso, pero parte comprobada, ¿no? Parte demostrable. Yo les puedo mostrar el gráfico que hice, les puedo mostrar las consultas que he desarrollado. Esa va a ser mi manera de trabajar con participación ciudadana para poder levantar la voz en el Consejo Regional para todas estas necesidades que están postergadas, que tienen que ver con lo humano, ¿no? Acciones con sentido humano, un Maule en armonía, un Maule en paz, un Maule en convivencia, ¿no? En saber poder desarrollarnos como personas cada uno, niños, juventudes, gente mayor, sentirse en paz, sentirse sanos mentalmente, emocionalmente equilibrados. Para eso es necesario que impulsemos ese tipo de problemáticas para desarrollar soluciones con una voz dentro de esas discusiones. No podemos seguir discutiendo solamente del mercado y del Estado. Nuestra intención es aportar en la discusión humana, ¿no?, como centro de todo, como valóricamente lo más importante, ¿no?, cuidando nuestra casa, nuestro medio ambiente. Así que pueden seguirme en la página web www.felipedurancore.cl. Ahí hay un formulario de contacto para que me escriban. También tengo mis redes sociales, en Facebook, Felipe Durán Martínez, en Instagram, Felipe Core Maule, en Twitter, @Felipe_Durán_M. Y lo más importante, también, yo les doy mi WhatsApp, si quieren escribirme algún mensaje, WhatsApp, no llamada telefónica, por favor, solo WhatsApp para saber de qué se trata, porque yo no contesto las llamadas que no son
conocida, hay mucha estafa. Entonces mi WhatsApp, más 569 9318 2373, más 569 9318 2373. Ahí se pueden enterar más de cerca del trabajo que estamos desarrollando. Así que le mando un saludo afectuoso a todas y todos, auditores y auditoras de Radio Lila, agradecer la gentileza, aguante las radios comunitarias, un abrazo Jorge y muy agradecido, hasta el próximo encuentro. Nosotros nos despedimos, ya viene Puro Folclor con Roberto Castro aquí en la 107.1, le damos las gracias a Felipe Durán por venir el día de hoy, así que un abrazo grande, que le vaya muy pero muy bien en su candidatura a Core. Nosotros seguimos con la música, nos despedimos, que estén muy bien, chao, chao.